Buenos días, colegas. Vamos a continuar con las clases, los cursos. Para conocimiento de ustedes, voy a compartir el trabajo las diapositivas que he preparado. Buenos días, estamos presentes. Bueno, no podríamos terminar el curso sin antes hablar sobre nuestros menores infractores. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Hola. normal se escucha. Se escucha, doctora. Ay, bueno, muchas gracias, compañero. Voy a cortar el video para que tengamos más fluidez en lo que vamos a hablar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los menores infractores en Bolivia, lo que es la ley 548. Lo que más podríamos referir, digamos, es que de nuestros niños y adolescentes menores de edad, según la Constitución Política del Estado, consideramos que es menor de edad hasta los 18 años, ¿no? Pero ya infractor desde los 14 hasta los 18 años, ¿no? Entonces, en Bolivia se ha aprobado la ley 548 el 17 de julio del 2014. Nos trae un nuevo código de niño, niña y adolescente, la cual ya tiene un capítulo exclusivo que nos habla sobre el procedimiento penal para nuestros jóvenes adolescentes que infrinjan en cualquier tipo de delito que reconoce el Código Penal. Y en este que eh, esta ley prácticamente sale debido a la Convención Internacional de Niño, Niña y Adolescente, que nos dice que como Bolivia es parte de esta convención, tiene que em, elaborar, crear una ley que sea proporcional para sancionar a un menor infractor, ¿no? En ese sentido es que se modifica y sale esta nueva ley, la 548. ¿Ya? La ley 548 no solamente habla sobre los infractores menores en Bolivia. Eh, esta ley, por ejemplo, tiene el objetivo de reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implementando un sistema plural integral de niño, niña y adolescente para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, en la familia, en la sociedad eh, y demás, ¿no? Asimismo, la 548 nos habla, tiene una finalidad.
El presente de de esta ley es garantizar que el niño, niña y adolescente el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. En esta ley nos habla también sobre la pérdida de autoridad materna, como también la pérdida de autoridad paterna. A ver, em, claro que son temas que son más familiares que en materia penal, ¿no? Alguna vez yo había tenido esa experiencia de que tenía una abogada que, bueno, cuando estaba en la defensa pública, tenía una abogada que todo el día se perdía y a la final yo le decía, ¿y dónde paras? ¿Qué vas? Y me dice, doctora, pero es que estoy atendiendo casos en los juzgados de los menores, ¿no? Porque prácticamente en Oruro se cuenta con dos juzgados del menor, ¿no? Entonces, y a la final se pierde todo el día. Y le digo, ¿qué tipo de casos eh, estás asistiendo? Y quiero que te descargues, digamos, con la declaración que hayas hecho o la audiencia de, qué sé yo, medidas cautelares a las cuales hayas asistido, ¿no? Entonces mi abogada decía, doctora, he asistido a esta audiencia que se trataba de suspensión de la autoridad materna de este caso y la suspensión de autoridad paterna. En su debido momento le había dicho, pero eso no son casos penales o procesos penales en los cuales podríamos asistir. Son ya temas familiares donde evidentemente el abogado de oficio podría asumir directamente, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que nosotros, por ejemplo, tenemos una sociedad cuestionante hacia los menores infractores ante debidos delitos que se cometen por menores, ¿no? Por ejemplo, se había tenido conocimiento y se tiene conocimiento en la ciudad del Alto el constante enfrentamiento que tienen entre grupos o pandillas, como nosotros lo conocemos, y muchas veces producto de estos enfrentamientos de pandillas adolescentes, siempre surge, digamos, un herido o hasta un fallecido, un muerto, ¿no? Entonces, producto de estas situaciones, eh, existen nuestros menores infractores que también se tienen que someter a la justicia boliviana, pero de otra manera, ¿no? Los sujetos de derecho. Son sujetos de derecho de este presente código los seres humanos, los menores, los adolescentes que consideramos menores de edad hasta los 18 años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas. La niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos, la adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos, tienen la responsabilidad penal, ¿no? Claro que el tratamiento para estas personas son diferentes. La primera infancia o infancia escolar se considera desde el nacimiento hasta los 5 años para los niños comprendidos entre las edades de 6 a 12 años, ¿no? La presunción de minoría de edad se considera niño, niña, adolescente aquel que se presuma que es menor de 18 años cuando no compruebe lo contrario mediante documento identificado. Algunas veces se ha tenido casos en los cuales em, se han tenido en casos de hurto o casos de bagatela, digamos, adolescentes detenidos. Pero algunas veces se ha tenido personas que aparentaban ser menores de 18 años, tal vez por el físico, por su cara y demás, pero nos sorprendemos cuando en realidad tienen 19, 20, 21 años y que ya son responsables de sus actos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía un caso en la que tenía un caso de hurto, donde
el usuario era prácticamente culpable, pero no se había sentado denuncia, la víctima no ha sentado denuncia y este adolescente, por ejemplo, no contaba, este joven no contaba con ninguna identificación, ni carnet de identidad, ni certificado de nacimiento, porque era, su argumento era que supuestamente era pobre y que era de pueblo, de provincia, y que no podía, no tenía, digamos, los recursos necesarios para atender o tramitar esos documentos, ¿no? A mucha insistencia ya em, con el juez se había determinado, digamos, darle libertad, toda vez que no existía la denuncia por escrito, ¿no? Por parte de la víctima. Y llegado el momento, como defensa técnica, habíamos investigado que nuestro defendido en sí no era un menor de edad, era una persona que ya estaba sobre los 20 años, pero uno lo veía, digamos, y aparentaba un niño de, qué sé yo, 12 14 años por el tamaño que tenía, por lo delgadito, la cara que tenía de un supuesto angelito, como lo decían, pero a la final ya este joven estaba advertido de que ya no podía incurrir en ningún tipo de delito porque ya la próxima vez ya tendría que ser juzgado como persona mayor, ¿no? Ante un juez y un fiscal de materia, ¿no? Asimismo, sobre las garantías, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos gozan de garantías constitucionales y establecidas en el Código y las leyes, y también tratados y convenios internacionales sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles garantizar el ejercicio pleno de los derechos de nuestra niñez y de los adolescentes. Entonces, es función y obligación de la familia y de la sociedad asegurar que los niños y adolescentes en oportunidades que se garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. A ver, la ley 548 nos habla prácticamente de varios principios, ¿no? Por ejemplo, la igualdad y no discriminación. Los niños, niñas y adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos y no serán discriminados por ninguna causa. Equidad de género. Todos los niños, niñas y adolescentes gozan los mismos derechos. Participación. Los niños, niñas y adolescentes participan libre y activamente en la vida familiar, escolar, social, cultural. Serán escuchados y tomados en cuenta en todo momento, ¿no? La diversidad cultural se reconoce la identificación y pertenencia a una cultura de todos los niños, niñas y adolescentes, de todo, en todo ámbito cultural, ¿no? La especialidad, las y los servidores públicos deben contar con conocimientos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se cree que no existe una conciencia o un reconocimiento del hecho delictivo que estaría cometiendo un menor infractor, ¿no? Asimismo, el ejercicio progresivo de derechos. Se garantiza el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a su capacidad evolutiva y se exige también el cumplimiento de deberes, porque también la sociedad cuenta con menores con capacidades diferentes o especiales que se conocen en nuestra sociedad, ¿no? El rol de la familia es otro principio, es un medio natural para la niña y adolescente y tiene un papel preponderante en su educación y formación. En sí, la primera escuela del adolescente sabemos muy bien que inicia en la familia y ya posteriormente en la escuela.
La corresponsabilidad, el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en asegurar que las niñas, niños y adolescentes gocen en pleno sus derechos. Pero también sabemos que así como tienen derechos, también tienen deberes, ¿no? El desarrollo, otro de los principios sería el desarrollo integral armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales, sociales de todos los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, existe el principio de interés superior, favorecer el desarrollo integral del niño, niña y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Ese tema prácticamente resalta más cuando hablamos el interés, eh, el interés y el interés superior que tiene un niño, niña y adolescente y derecho a la afiliación que tiene y por ende a un apellido materno y paterno y materno. Prioridad absoluta. Los niños, niñas y adolescentes son objetos de atención preferentemente preferentemente y protección de formulación y ejecución de políticas públicas, asignación de recursos y en toda situación de vulnerabilidad. Son estos los principios que hace referencia esta nueva ley, ley 548. Asimismo, el Estado establece un sistema plural, integral de los niños, niñas y adolescentes en el que tienen que participar varias instituciones, organizaciones de servicio que tienen la responsabilidad de garantizar el pleno goce de sus derechos, ¿no? El Estado debe asignar recursos para el desarrollo de programas de prevención y protección para los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces estos trabajos los realizan los SLIM, los defensores del pueblo, que realizan diferentes cursos, talleres en diferentes colegios, donde les explican los derechos, deberes, las infracciones que tienen los menores de edad si es que cometiesen algún tipo de delito, ¿no? También en los departamentos, municipios se deben realizar programas de protección y asegurar el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como les digo, que son estas instancias las que se encargan de realizar diferentes programas de protección para los niños y los adolescentes en diferentes escuelas, colegios y también con la participación de los papás. Los derechos de los niños y adolescentes con padres privados de libertad. Sabemos muy bien que un menor de edad puede acompañar a un privado de libertad hasta sus 6 años, pero ojo, cuando estamos hablando de un privado de libertad que es madre, toda vez que cuando se refiere, digamos, a al cuidado de un menor de edad de parte del padre, las autoridades correspondientes siempre determinan buscar un familiar cercano que se pueda encargar del menor de edad. Y si no encontrasen, digamos, una persona que se encargue del cuidado de este menor, lo mandan a un centro de desarrollo integral, ¿no? Entonces, los derechos de los niños, ¿cuáles son los derechos que tienen los niños de padres privados de libertad? Permanecer con la madre o el padre que se encuentre en libertad, ¿no? Si la mamá está detenida, el niño tendría que estar al cuidado del papá o de los familiares y viceversa, ¿no? Pero cuando se trata que la mamá está, que solamente existe el padre y que fuese el único, digamos, que tendría que cuidar al menor de edad, en este caso es que la autoridad busca mediante su trabajo social, familiares cercanos al menor. Si ambos padres están en la cárcel, pueden quedarse con algún familiar o persona cercana. De no ser posible, la juez o juez nombrará una familia sustituta
o determina un centro de acogimiento mientras sus papás estén en la cárcel. El niño y adolescente no puede permanecer en la cárcel con sus padres porque muchas veces es peligroso y se ha escuchado de muchos casos en los cuales se ha vulnerado o se ha llegado a un extremo de agresiones físicas hasta sexuales de menores de edad al interior de diferentes penales. Como experiencia, por ejemplo, se había visto que en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz eh, parecía aquella vez que, que el privado de libertad se iba a vivir ya al interior del penal con su esposa y sus hijos, ¿no? Y claro, eso ya se ha empezado a restringir por diferentes casos que han surgido posteriormente. En algunos casos, los niños, niñas y adolescentes menores de 6 años podrán permanecer con su madre, pero en ningún caso en la cárcel para hombres, tal vez en la cárcel para mujeres, ¿no? Por eso es importante que hayan centros de desarrollo infantil o guarderías cerca de la cárcel de mujeres. Eh, Otro de los derechos de los niños es poder participar en programas de atención y apoyo para el desarrollo integral. Asimismo, si un menor de edad está al cuidado de la mamá dentro de un recinto penitenciario, también este niño tiene que ser considerado una alimentación especial según la edad que tiene, una alimentación especial, una educación especial, programas de atención especiales para estos menores de 6 años que están al cuidado de las privadas de libertad en este caso. También otro de los derechos es a visitar a los padres en la cárcel para mantener siempre este vínculo afectivo, padre e hijo o madre e hija, ¿no? Por lo que las personas que los están cuidando deben llevarlos a visitar constantemente para que exista esta relación, precisamente para que exista este vínculo afectivo también en materia familiar. Es que cuando se considera el tema de la asistencia familiar, también se tiene que considerar los días de visita para que precisamente exista este vínculo afectivo entre madre, hijo o padre, hijo. Ahora nos vamos a entrar en lo que nos corresponde en tema de menores infractores. Desde el artículo 209 al artículo 233, la ley 548 nos dice, nos habla sobre el proceso legal que siguen algunas etapas o pasos que es importante conocer, como la demanda. Es un documento escrito que se presenta al juez o jueza en el que se cuenta lo que sucedió y que explica que se está reclamando esta demanda. La pueden presentar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, los padres o las personas que cuidan, por ejemplo, los tutores. Este documento debe estar firmado por un abogado o abogada. Esto hablamos cuando hablamos de otros tipos de trámites que se realiza ante el juzgado de menor, pero son las mismas características para los casos de menores infractores. La admisión o aceptación. La juez o juez revisará la demanda y la aceptará para luego citar a la persona demandada. La citación. A la persona demandada, la juez o juez envía una carta a la casa de la persona demandada explicándole por qué ha sido demandada. Si en algún caso no se conoce la dirección de la persona demandada, se realiza, como todos conocemos, mediante la notificación mediante edictos, ¿no? La contestación o respuesta. La persona demandada debe contestar a la citación explicando hechos para su defensa con claridad, ofreciendo pruebas necesarias. La determinación de medidas cautelares. La juez o juez, pensando en la seguridad de los niños y adolescentes, puede mandar que se tomen algunas medidas como que por un tiempo el menor no viva con su familia, no vaya con un pariente o una familia sustituta, que la persona acusada se vaya de la casa, u otras necesarias para proteger más que todo al menor.
etapas del proceso legal. También existe la presentación de medios de prueba. Las personas que pusieron la demanda y los demandados deben presentar ante los jueces las pruebas necesarias para la acusación, la defensa. Estas pruebas pueden ser desde la declaración de los testigos, los informes psicológicos, certificados médicos, ahí vienen los certificados o certificados del trabajo social, de de las visitas sociales que se realiza al hogar, al núcleo familiar, la área común que comparte la familia. Asimismo, también están aquí los informes psicológicos que son realizados en base a sesiones que se determinan, ¿no? Porque el psicólogo o la psicóloga no puede emitir un informe de la noche a la mañana, sino lo tiene que hacer en base a varias sesiones que se determinan, ¿no? La audiencia final, después de revisadas las pruebas, la juez o juez citará a los demandantes y demandados a una reunión o audiencia para resolver el problema. En esta audiencia se dará una sentencia. Antes de dar la sentencia es importante que el juez se reúna, se reúna para escuchar y conocer la opinión. Asimismo, en esta audiencia ante unas sentencias también se puede presentar lo que es la apelación. Cuando una de las partes que están en problema no están de acuerdo con la sentencia, pueden pedir a la juez que revise su decisión. A esto se llama la apelación, en este caso del proceso legal que se inicia nuevamente. Asimismo, el sistema penal para adolescentes está encargado de establecer cuál ha sido la responsabilidad del adolescente en hechos delictivos, así como de la aplicación y control de medidas socioeducativas correspondientes, ¿no? Pero después también existe la determinación si es que correspondiese, digamos, aplicar salidas alternativas para el adolescente, como ser la conciliación, la reparación del daño, el seguimiento, el cumplimiento de los mecanismos de justicia restaurativa, ¿no? Ya este código, la 548, nos está hablando de una conciliación, de una justicia restaurativa que implica el reconocimiento del hecho y el arrepentimiento al hecho que haya cometido. Y para ello también existen otros requisitos conclusivos, como la acusación, el sobreseimiento, el rechazo, la desestimación, la terminación anticipada. Prácticamente la etapa de investigación no debe ser mayor a 45 días contados desde la denuncia. Las y los adolescentes entre los 14 y 18 años que incurran en delitos serán juzgados por los jueces especiales en tema de niñez, y las medidas que se impongan por haber actuado en contra de las leyes y las normas deberán ser sociales y educativas, porque no podemos perjudicar el desarrollo educativo de los menores de edad, ¿no? Entonces, en este sentido, los jueces para la defensa de un menor de edad, lo que se requiere es primeramente demostrar si este adolescente o niño estaba yendo a la escuela, estaba teniendo una vida sana, digamos, ¿no? Y para no perjudicar, digamos, en el desarrollo social, educativo, tendría que continuar con su estudio. Los jueces, la policía, el fiscal deben respetar los derechos de los adolescentes, escuchar su opinión, ver que tengan un abogado o abogada, presumir su inocencia prácticamente. Y ante eso también tiene que existir la participación de los SLIMs o defensores del niño y adolescente, ¿no? Los niños
niñas en ningún caso podrán ser privados de su libertad, procesados, sometidos a medidas socioeducativas pero sus padres deben responder, garantizar por el menor que ya no va a incurrir en este tipo de hechos y que van a tener, digamos, un control más restrictivo, más riguroso en cuidar al menor. Si la o el adolescente que cometió un delito tiene una discapacidad psicológica, mental, intelectual, que le dificulta diferenciar lo bueno de lo malo, no puede ser sancionado a privación de libertad. En sí, la privación de libertad es la última instancia que se debería determinar. Mm, más beneficioso es que se determine, es, ¿cómo se dice? Mecanismos socioeducativos. Si la policía conoce de algún delito donde un adolescente está involucrado, debe informar inmediatamente al juez y a la Defensoría de la Niñez, al fiscal del caso para que las audiencias de medidas cautelares y las audiencias en la etapa preliminar, sí o sí tiene que ser intervenido por las defensorías de la niñez y adolescencia, y el trato tiene que ser diferente, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales, asimismo, son responsables de la creación, funcionamiento de servicios, instituciones, centros especializados y programas destinados a la atención de adolescentes que hayan cometido algún tipo de delito. Estos centros deben de tener una infraestructura adecuada y personal especializada para garantizar los derechos de las y los adolescentes en el sistema penal. Habíamos tenido algunos casos en los cuales teníamos menores infractores que eran núcleos familiares, o sea, hermanos, cuatro, cinco hermanos así seguiditos, pero que por los escasos recursos económicos con los que contaban, por el abandono que sufrían de los papás, prácticamente los niños decían que no tenían no tenían mamá, no tenían papá, y cuando alguna vez se les preguntaba y se les decía, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Y decían, es el día del perro, porque prácticamente no tenían ni siquiera documentación, ¿no? En ese sentido, había niños que no contaban ni siquiera con un certificado de nacimiento, pero sin embargo, por la necesidad, es que habían incurrido en algún tipo de delito de robo, ¿no? Había niños y adolescentes y jóvenes que estaban prácticamente viviendo casi toda su juventud, su adolescencia en los recintos penitenciarios, porque de alguna manera se les beneficiaba, digamos, con la libertad, pero volvían a incurrir en cualquier tipo de delito, entonces ya eran adolescentes acostumbrados, digamos, a vivir al interior de de estos hogares de acogida, ¿no? Pero asimismo existían también adolescentes que estaban predispuestos a cambiar su, su vida, toda vez que habían los cursos mediante los cuales se les enseñaba lo que es repostería para elaborar pan, lo que es este corte, confección, sastrería. Había también cursos técnicos para reparación de celulares, había carpintería en aluminio, eh, y diferentes así trabajos que les enseñaban para qué, para que ese adolescente cuando salga de los centros ya tendría, digamos, un beneficio mediante la cual podría sobrevivir, ¿no? Asimismo, se tenía conocimiento, se promovía los trabajos que realizaban al interior de los centros por los adolescentes. Por ejemplo, había un adolescente que se había dedicado tanto
a la costura que al interior del penal hacía buzos deportivos, hacía corto, polera, la chaqueta, los buzos, y muchas veces eran contratados, digamos, sus servicios para la elaboración de diferentes buzos deportivos. ¿No? Asimismo, había niños, adolescentes realmente capísimos en temas de sistemas que se encargaban de armar y desarmar el celular y conocían así de pie a pa todo y ya cuando salieron se encargaron de trabajar técnicos en reparación de celulares y demás, ¿no? También había adolescentes que en su debido momento se han dedicado, digamos, a hacer pan, repostería, y eran unos niños que tú los veías y eran unos adorables changos que querían salir adelante, pero lamentablemente cuando salían a la realidad, salían de estos centros, se enfrentaban a unos hogares totalmente desastrosos, ¿no? Donde la mamá y el papá muchas veces peleaban, se dedicaban mucho a las bebidas alcohólicas y otra vez el adolescente decepcionado ya incurría otra vez en algún otro tipo de delito. Eran un poco los adolescentes que ya, digamos, maduraban y buscaban trabajo para ya trabajar en el oficio que se les había enseñado en los centros. Son instituciones de atención de adolescentes en el sistema penal, los centros de orientación, los centros de reintegración social, y estas instituciones tienen las siguientes obligaciones, ¿no? Primeramente, como les decía, realizar estudio del personal y social de cada caso. Dos, garantizar la alimentación, vestido y vivienda, así como los objetos necesarios para la higiene y aseo personal de los adolescentes. Garantizar la atención médica y psicológica de los adolescentes. Garantizar su acceso a la educación y desarrollo pleno e integral de las y los adolescentes. Cinco, respetar la posesión de sus objetos personales y el correspondiente registro de sus pertenencias. Asimismo, para no perjudicar a los adolescentes, existen diferentes programas educativos al interior de los centros, de estos centros de acogida. Asimismo, prepararlas o prepararlos gradualmente para su separación de la entidad y su efectiva inserción social y familiar. Entonces, en estas obligaciones, prácticamente era más sobresaliente, importante el, eh, la intención del adolescente de querer cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido existe un equipo multidisciplinario, como es el trabajo social, como es la psicóloga, y como también aquí participan los abogados para orientar a los adolescentes, investigar qué quiere este adolescente una vez que salga de estos centros. Un adolescente solo podrá ser aprendido en los siguientes casos. En caso de fuga, estando legalmente detenido o detenida. En caso de ser sorprendido cometiendo el delito. En cumplimiento de orden dada por la jueza o el juez. Y por solicitud del fiscal ante su inasistencia cuando existan suficientes indicios de que la autora o el autor o partícipe de un delito sancionado, ¿no? Asimismo, la 548, en su capítulo segundo, la aprehensión, medidas cautelares y peligros procesales, ¿no? Todo adolescente será aprendido en estos casos que ya les he señalado, ¿no? Asimismo, existen medidas cautelares personales que los jueces pueden disponer en base a obligación de presentarse ante el juez con la periodicidad que la autoridad determine, ¿no? La obligación de someterse al cuidado de una persona de comprobada responsabilidad que no tenga antecedentes penales,
abstenerse de concurrir a determinados lugares o reunirse con determinadas personas, abstenerse de comunicarse con determinadas personas siempre que no afecte su derecho a la defensa, el arraigo, la obligación de permanecer en su propio domicilio con el cuidado de su madre, de su mamá, de su papá, su guardador y demás. Una detención preventiva. Asimismo, la ley 548 nos habla sobre los requisitos para la detención preventiva de un menor infractor. La detención puede surgir cuando, a pedido escrito y fundamentado de la o el fiscal, en ese caso, el juez podrá ordenar la detención preventiva cuando se presenten diferentes circunstancias como ser la existencia de elementos suficientes sobre la probabilidad y participación del adolescente en un hecho o caso penal. Cuando exista riesgo razonable de fuga u obstaculización en la averiguación de la verdad. Asimismo, bueno, no procede la detención preventiva por hechos que se adecúen delitos contra la propiedad, cuando se devuelva, se restituya, se haya llegado a una conciliación o se haya recuperado, digamos, el objeto o cosa por la cual en primera instancia estaba detenido el infractor. O esto haya salido del dominio de la víctima o el daño haya sido reparado, ¿no? Asimismo, la detención preventiva se practicará en los centros de reintegración social en forma diferenciada por género y separada de adolescentes en cumplimiento de medidas socioeducativas con privación de libertad, debiendo ser priorizadas la celeridad de su tramitación, asimismo como el Código de Procedimiento Penal nos habla sobre el peligro de fuga, sobre el riesgo de peligro de fuga y obstaculización. Asimismo, la Ley 548 nos habla en su artículo 290 sobre el riesgo de fuga y obstaculización en la averiguación de la verdad. Y para ello, la juez realizará una evaluación íntegra de las circunstancias existentes, pronunciándose de la siguiente manera, que tenga facilidad, cuando se determinará cuando se tenga facilidades, cuando el adolescente tenga facilidades o le puedan suministrar para abandonar el país o para permanecer oculto, estaría ahí bajo riesgo de fuga, que haya tenido durante el proceso un comportamiento que manifieste su voluntad de no someterse al mismo, cuando cuente con imputación o sentencia por otro delito, o sea que ya tenga antecedentes, ¿no? Que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba, que pueda influir negativamente o poner en peligro a alguna persona relacionada al proceso, sea autoridad, partícipe, testigo, perito, parte o terceros. Asimismo que cuando el adolescente pertenezca a alguna organización criminal o a una asociación delictuosa, de eso hablamos cuando estamos refiriéndonos a las pandillas, ¿no? Asimismo, la cesación a la detención preventiva de, de los adolescentes, como les decía, la etapa de investigación de los, de los menores infractores no debe de exceder mayor a 45 días. Es un trato ya, bueno, contado desde la denuncia, es un trato especial a nuestros adolescentes, ¿no? Asimismo, la cesación a la detención preventiva, si es que estuviese detenido el menor infractor, eh, mm, es cuando existan nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida más favorable para el menor. Cuando su duración exceda del mínimo legal del tiempo que podría corresponder en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad de la pena establecida para el delito que se juzga, ¿no?
Cuando su duración exceda de 45 días sin acusación fiscal o de 90 días en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona o adolescente, ahí correspondería la cesación a la detención preventiva del adolescente. Cuando su duración exceda de 3 meses sin sentencia en primera instancia o de 6 meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas contadas a partir de la notificación de la imputación formal, es que se debería de oficio, digamos, se podría decir, pues, preventivo, pero muchas veces se espera que mm, la defensa técnica del adolescente presente esta solicitud. Vencidos los plazos previstos, mencionados anteriormente, la juez o juez aplicará otras medidas previstas para, para el infractor, ¿no? Para resolver el artículo 101 de la 548 también nos habla para resolver un problema por un delito cometido por un adolescente, la juez o el juez puede optar por la conciliación. Para esto se reúne con la o el adolescente y la persona afectada por el delito para que pueda llegar a un acuerdo que los beneficie a ambos, pero siempre y cuando el delito no sea grave. Esto estamos hablando cuando son delitos de bagatela o no se haya consumado el hecho, por ejemplo, en casos de robo, hurto, donde eh, el menor infractor eh, concilia con la víctima, qué sé yo, digamos, cuando se trata del intento de hurto de un celular y ya hace la devolución. Y en este tipo de casos existe la conciliación, ¿no? Pero cuando estamos hablando de casos ya con penas más altas, como ser asesinato, violación y demás, no se podría llegar a una conciliación. Eso ya está muy claro, digamos, ¿no? Asimismo, otra salida alternativa, como les decía anteriormente, existen salidas alternativas como son la conciliación, la reparación del daño, el seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de la justicia restaurativa. Entonces, otra salida también es la reparación integral del daño causado, la devolución de objetos, reparación de cosas arruinadas. Puede realizarse hasta antes de que el juez o la juez o juez digan cuál va a ser la sentencia. Esta solución se establece mediante un acuerdo entre las partes, estableciendo en el acta de conciliación. Em, Antes de la sentencia, nuestros menores infractores, los jueces pueden determinar las medidas socioeducativas que deben de cumplir los adolescentes con restricción a su libertad. Son tres, ¿no? Régimen domiciliario, régimen en tiempo libre, régimen semiabierto. El régimen domiciliario, que significa que el adolescente debe quedarse todo el tiempo en su casa, no puede salir por ningún motivo. Eh, bueno, uno casi no estaría de acuerdo en esta medida, toda vez que estarían restringiendo y vulnerando su derecho a la educación del menor, ¿no? El régimen en tiempo libre, cuando solo puede salir de su casa para estudiar o cumplir sus responsabilidades, el resto del tiempo debe permanecer en su casa. También es otra medida. También la ley 548 nos habla sobre el régimen semiabierto. Esta medida significa que la o el adolescente tiene la oportunidad de realizar sus actividades con cierta libertad, pero que se imponen algunas normas que debe de cumplir,
¿no? Y qué sé yo, si está yendo al colegio aún, demostrar que está sigue estudiando y es alumno regular y que está cumpliendo con su estudio. Si este adolescente, qué sé yo, está trabajando y demás, ¿no? Entonces, tienen un seguimiento exclusivo de parte de la trabajadora social. Las medidas socioeducativas con privación de libertad son aquellas que deben cumplirse internando al la o el adolescente en una entidad o institución del sistema penal. La o el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos. Ojo, como anteriormente yo había hecho mención, todo privado de libertad solamente pierde el derecho a la circulación, a la libre eh, a libre locomoción, pero lamentablemente, bueno, pero sus demás derechos se encuentran vigentes, como ser, a permanecer internada o internado en la misma localidad o en los más próximos a la casa de su familia, ¿no? A que el lugar donde esté internada o internado tenga buenas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y sea adecuado para lograr su formación integral. Entonces, tiene que existir un presupuesto que se encarga las gobernaciones, la gobernación, eh, para que les den un centro adecuado, digamos, para estos adolescentes a ser examinada o examinado por un médico para verificar su estado físico o psicológico y si requieren algún tratamiento especial ante un especialista. A que se mantenga separados los adultos condenados por la legislación penal. Eso nos referimos a que existen infractores tanto del sexo femenino como del sexo masculino. Entonces, son separados en diferentes ambientes. Asimismo, nos fue, digamos, preocupante que adolescentes que ya están, digamos, cumpliendo 18 años o 18 años y que se tienen que enviar por el tipo de delito ya a un recinto penitenciario común, pero muchas veces se prefiere, digamos, mantenerlo un determinado tiempo más en estos centros de adolescentes, porque creemos que sería traumático, digamos, el cambio, el cambio radical de un centro de esta índole a un centro penitenciario para adultos mayores, ¿no? Otro de los derechos sería a participar activamente en la elaboración de su plan individual de apoyo y orientación socioeducativa, orientaciones que les hacen en la educación, ramas técnicas. Asimismo, estos adolescentes cuentan con ambientes y deben de contar con ambientes para hacer diferentes deportes, ¿no? Asimismo, el adolescente cuando ingresa a estos centros estos centros, a ellos se les capacita, se les pone en conocimiento cuáles son las reglas de estos centros, toda vez que no es que el adolescente venga a vaguear y que se duerma y duerma, ¿no? Sino que les dan se les informa los deberes y obligaciones que tiene cada adolescente cada mañana, desde el momento que se levantan, que tienen que ordenar sus camas, tienen que asear los ambientes y también a qué hora tienen su horario de desayuno y sus horarios de estudio y demás actividades que hacen, ¿no? En base a un plan individual de apoyo que tiene cada adolescente. Asimismo, tiene el derecho a recibir información sobre la institución de medidas disciplinarias que se aplican, sobre los procedimientos que se siguen, ¿no? Lo que les decía, el levantarse a una determinada hora, el tender la cama, limpiar los ambientes y a esperar, digamos, el tema, bueno, el aseo personal y esperar el desayuno.
también tienen derecho a reclamar por las medidas disciplinarias adoptadas por las autoridades de la entidad si no está de acuerdo con ellas. Muchas veces hay algunos adolescentes rebeldes al interior de estos centros que, por más que les exijan, les digas, mira que lávate, mira que tienes que encargarte de tender mínimamente tu cama, asear, compartir a tal horario. Hay niños rebeldes, adolescentes rebeldes que realmente no quieren hacer caso, ¿no? Y se sienten vulnerados en sus derechos y hay veces son muy difíciles de tratarlo, ¿no? Pero para ese tipo de adolescentes que contamos, también tenemos adolescentes que realmente nos colaboran, ¿no? Colaboran en el sentido de que son adolescentes que hablan con ellos, los hacen recapacitar, les hacen entender el motivo por el cual están en estos centros y por qué ellos tienen que empezar a cumplir, digamos, con las medidas disciplinarias desde levantarse a un determinado horario, de empezar con su aseo personal, higiene personal, el aseo del lugar donde está y demás, ¿no? Muchas veces los mismos adolescentes ya antiguos que están en estos centros son los que colaboran y ayudan, digamos, para que ese adolescente ya no sea, o no demuestre, digamos, una actitud rebelde y que no quiere hacer caso. También los adolescentes tienen derecho a no ser trasladado de la entidad donde cumple la medida. El traslado solo podrá realizarse por orden escrita de la juez o de los jueces, ¿no? Que están a cargo de su caso. Como les digo, muchas veces mediante los informes sociales, psicológicos, se puede determinar, digamos, el cambio radical o el cambio de estos adolescentes y muchas veces ya cuando están cumpliendo la mayoría de edad y tienen todavía tiempo para que tienen que cumplir su penalidad al interior de estos centros, solicitan al juez que siga, digamos, cumpliendo su sentencia en estos centros y no así trasladarlos a centros penitenciarios donde realmente es traumático y radical el cambio que se realizaría. Asimismo, tienen los derechos a no ser incomunicado, ni ser sometidos a castigos corporales. Como les decía, existen adolescentes rebeldes que no quieren hacer caso, pero eso no implica, digamos, la parte administrativa, los que trabajan en estos centros, tengan que acudir, digamos, a castigos de golpes o algún tipo de castigo corporal, ¿no? También otro de los derechos sería no ser sometidos a aislamientos, salvo cuando sea estrictamente necesario para evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros, ¿no? Sí, realmente ha habido adolescentes en las que em, aparte de ser rebeldes, han empezado a reaccionar así de forma agresiva hacia sus compañeros del centro y hasta por la situación tal vez grave que estaban atravesando al interior de su familia, también algunos llegan a entrar a una depresión que quieren, digamos, atentar contra sus integridades físicas, quererse matar y demás. Asimismo, los adolescentes tienen derecho a participar en todas las actividades educativas, formativas, recreativas y culturales que contribuyen al desarrollo de sus capacidades y favorezcan su reinserción social, ¿no? Entonces existía, digamos, campeonatos de fútbol, campeonatos de básquet, em, había talleres, cursos, también ferias donde podían exponer y vender también los trabajos que realizaban, poner en conocimiento de la sociedad el trabajo que realizaban. Por ejemplo, había medios de comunicación que publicaban los trabajos que realizaban, por ejemplo, costura de bus deportivos, como les decía, habían niños que eran expertos en hacer todo tipo de masas, en especial pan. Entonces, estos productos también eran comercializados, ¿no?
Y en ese sentido es que estos adolescentes sí o sí tendrían que participar en todo este tipo de actividades, demostrando realmente su reinserción social. Asimismo, otro derecho que tienen los adolescentes es de mantenerse en posesión de sus objetos personales y a disponer de local seguro para guardarlos. Ya al interior eh, de estos centros se les otorga, digamos, una cama, se les otorgan fresas, colchones, todo, pero también se les otorga casilleros mediante las cuales pueden eh, guardar o tener las cosas guardadas bajo llave y demás, ¿no? Asimismo, otro de los derechos de los adolescentes son a ser informados sobre cómo comunicarse con el mundo exterior, a mantener correspondencia con sus familiares, amigos y recibir visitas por lo menos semanalmente y tener acceso a la información de los medios de comunicación, ¿no? Los deberes de los adolescentes sometidos a estas medidas privativas de libertad tienen tienen que primeramente conocer y acatar el reglamento del centro donde se encuentra para cumplir lo establecido según el plan individual que se haya proyectado para cada adolescente. Los deberes que tienen los adolescentes sometidos a la medida privativa de libertad al interior de estos centros son el plan individual de medidas que se elabora para cada adolescente, tomando en cuenta sus características y necesidades. Este plan se establece las actividades socioeducativas que la o el adolescente debe de cumplir. Asimismo, más nos inclinamos a qué es lo que le gusta al adolescente, ¿no? Como les decía, hay niños que les encanta la tecnología y para ello, digamos, armar y desarmar los celulares, es lo que más les gusta. Hay otros adolescentes que les encanta eh, ayudar en la elaboración de las comidas, de las masitas, las elaboraciones de pan y demás, ¿no? Y otros adolescentes, evidentemente, tal vez se encargan al taller, se encargan otros a la costura y así, diferentes oficios que se les dan. En Oruro, por ejemplo, existen muy pocos adolescentes que se encuentran en estos centros. Asimismo, otro de los deberes de nuestros adolescentes es el plan individual, que es elaborado por un equipo multidisciplinario en el que participan varios profesionales como ser los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados, educadores y otros que puedan ayudar a definir el plan para cada adolescente, ¿no? Asimismo, otro de los deberes de estos adolescentes son la, es de tomar en cuenta las opiniones de los adolescentes, quien debe de participar en la elaboración del mismo. No, desde estos centros también tenemos grandes poetas que escriben buenos versos, que escriben muchas cosas muy bonitas también, ¿no? Versos, poemas y demás. En el plan también se establecen metas concretas que deben ser alcanzadas para la rehabilitación del o el adolescente y las estrategias de cómo se trabaja para alcanzar estas metas. También existen los deberes para estos adolescentes. El plan debe estar listo a más tardar en 30 días a partir de que la sentencia sea debidamente ejecutoriada. Bueno, colegas, no quería despedirme sin antes hablar de los menores infractores y la situación actual en Bolivia, del tratamiento de nuestros niños, bueno, nuestros adolescentes que incurran en algún tipo de delito, ¿no? Son la sociedad misma cuestiona el tratamiento especial que se realiza a los adolescentes y todos dicen que se debe someter a un proceso penal igual que un adulto mayor. Pero la 548, en base al Convenio Internacional del Niño, Niña y Adolescente, es que sacan adelante un procedimiento
adecuado, satisfactorio, para no afectar, digamos, al niño en su desarrollo, puesto que el adolescente tiene que continuar con el estudio necesario, ¿no? Porque no por estar privado de libertad va a dejar el estudio, va a dejar de hacer lo que más le gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, me he permitido como desarrollar, desarrollar a grandes rasgos el tema de la ley 548. Colegas, para mí ha sido un gusto y un privilegio eh, participar de de estas charlas, de estas conversaciones, estas cinco clases que hemos llevado adelante, las cuales hemos desarrollado. em, Prácticas que hemos visto a lo largo de nuestras profesiones, ¿no? La que les habla es más que todo una abogada que me he dedicado más al derecho penal y derecho constitucional a lo largo de mi profesión, ¿no? Es para mí un gusto haber emitido el poco conocimiento tal vez o el conocimiento que tengo ante todos ustedes, colegas. Bueno, conmigo concluimos hasta aquí y que tengan un buen fin de semana y que lleguen a concluir este diplomado que realmente es muy interesante para aquellas personas que recién están, digamos, llegando a conocer el derecho penal y su aplicación en diferentes ámbitos, ¿no? Como ser la ley 348, que es una ley que, que es más llamado ante toda la sociedad por los casos de violencia hacia la mujer, el feminicidio, los temas de corrupción, por la ley 974, la ley 1390. Asimismo, tal vez no hemos entrado a lo que es la ley 045 y ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, teníamos el conocimiento de un joven TikToker que mediante sus videos demostraba mucha repugnancia, demostraba mucha discriminación hacia la danza de los mineritos, ¿no? Y tenemos que llegar a ese tipo de personas a decirle que no puede existir este tipo de racismo y discriminación hacia una persona a la par, ¿no? Porque a la final, tanto la Constitución Política del Estado como la Ley 045 nos dice que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos responsabilidad como tal, ¿no? Entonces, ya, digamos, en primera instancia se le ha imputado y se le ha dado el beneficio de, qué sé yo, detención preventiva o una salida alternativa, pero si volviese a incurrir en algún tipo de comentario demostrando racismo o discriminación, esto ya implica en ¿cómo se dice? Un antecedente más y para que se vaya tal vez detenido preventivamente, ¿no? Bueno, compañeros, colegas, ¿alguien quisiera emitir algún tipo de criterio, tal vez? ¿O nos despedimos ya de este módulo? Colegas, bueno, bueno, colegas, hasta aquí mi participación. Que tengan un buen fin de semana. Hasta un próximo encuentro, compañeros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora, por haber conocido, compartir sus frases. Gracias. Muchas gracias, doctora, por todo el aporte.